¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el pensamiento de hoy es un intento de reflexionar acerca de la superioridad de la mujer, que es un tema que trato porque un amigo del canal, Mariano, me preguntó por qué yo durante un video que grabé hace algunos años, hablé de la superioridad de la mujer y cómo lo probaba, ¿no? Entonces me pareció interesante y le agradezco a Mariano la confianza de preguntarme eso, y después aprovecho también para ofrecerles a todos ustedes esta forma de diálogo mediante preguntas y respuestas. Las preguntas me las pueden enviar por correo electrónico a eugenio.mazzeo @gmail.com, o bien en los comentarios que yo reviso habitualmente, no diariamente, sino cada tanto, cuando tengo tiempo, intento revisar y responder, ¿no? Entonces, acerca de la superioridad de la mujer, me gustaría señalar algunas referencias para que ustedes también las tengan y puedan meditar acerca de ello. Uno es el mensaje del Concilio Vaticano II a las mujeres, que al terminar el Concilio Vaticano II, que fue un acontecimiento muy importante, ¿no?, en los años 60, dentro de la Iglesia Católica, cuya corona fueron unos documentos, en fin. Bueno, dentro de esos documentos finales hay un mensaje a las mujeres, ¿no? Es un mensaje que vale la pena leer y reflexionar, y hay unas expresiones que son muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, en un lugar dice: mujeres, detengan la mano destructiva del varón. El texto dice del hombre, pero hay que entender aquí varón, ¿no? Es decir, yo cuando hablo de mujer y varón, específicamente hablo de mujer y varón, no de hombre, ¿no? Parece que es mejor. Aparte, varón es una hermosa palabra. Detengan la mano del hombre, la mano destructiva, ¿no? Después dice: de ustedes depende, en fin, la paz. La paz está en manos de las mujeres. Ha llegado el momento de las mujeres, dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Este es un texto de referencia de una especie, como decir, entre comillas, de feminismo católico, ¿no? Donde se realza no solamente la dignidad de la mujer, sino su función social, ¿no? Su proyección social y política. Otro texto es una encíclica del Papa Juan Pablo II titulada Mulieris Dignitatem, que habla no de la superioridad, sino de la dignidad de la mujer, ¿no? Pero dentro de esa carta encontramos también referencias a que la mujer, por ejemplo, es más paciente, más cariñosa, en fin, que tiene obviamente cualidades que el varón no tiene, ¿no? O sea, no se trata aquí de una superioridad de tipo absoluta, sino relativa, ¿no? Porque obviamente el varón y la mujer son como dos partes de un todo, ¿no? Y el tercer texto, que dentro de lo que es el magisterio pontificio, es la encíclica también de Juan Pablo II, Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, donde habla Juan Pablo II acerca de la mayor proximidad que tiene la mujer a la vida, y por eso que esa relación que la mujer tiene con su hijo, que lleva en su vientre, ¿no?, que se puede proyectar de alguna manera más allá de lo que es la maternidad, y un poco el principio femenino, ¿no? El principio femenino puede tener una proyección de carácter social, ¿no? Ya que la mujer es mujer siempre, por más que atienda a cuestiones, no sé, públicas o sociales o comerciales o políticas, siempre actúa en cuanto mujer, ¿no? Y en cuanto mujer, obviamente, por su cercanía a la vida y por esa cuestión que ella tiene, que se llama feminidad, ¿no? En fin, es más proclive a la paz, a la reconciliación, al perdón, en fin, que el hombre, que está más como inclinado, esto ya lo digo yo, no lo dice el texto,
al dominio, ¿no? Al dominio y a la guerra, ¿no? El hombre es un guerrero, obviamente, porque es un defensor, está orientado al combate, a la guerra, al dominio, al conocimiento, a la tecnología, en fin, a lo racional, ¿no? La mujer, en cambio, lo dice también el mensaje del Concilio Vaticano II, dice, la mujer sabe hacer de la verdad más dulce, más accesible, ¿no? Así utiliza estas palabras, ¿no? Yo me quedo sobre todo con este mensaje del Vaticano II a las mujeres como una reflexión acerca de la, entre comillas, superioridad de la mujer sobre el varón. Yo hago referencia entonces a 3 textos, podríamos incluir otros textos también del Papa Francisco, pero me parece a mí que estos 3 son suficientes, si es que les interesa, obviamente, es un tema, son textos un poco difíciles, escritos en un modo particular, ¿no? Repito, el mensaje a las mujeres del Concilio Vaticano II, Evangelium Vitae de Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, también de Juan Pablo II. Bien. Entonces, lo que, digamos, si hablamos de pruebas teológicas, esto sería un argumento de autoridad, lo que se llama, ¿no? El argumento de autoridad no es el argumento racional, filosófico. O sea, yo no estoy acá demostrando nada, estoy diciendo que los papas hablan en este sentido del concilio, entonces para un católico o un creyente, en fin, esto puede ser un argumento. ¿Existen otros argumentos acerca de esto? Bueno, existe el argumento empírico. ¿Qué es el argumento empírico, histórico? Aquello que observamos en la vida individual, social, política. Entonces, podríamos preguntarnos si los grandes crímenes, genocidios, guerras, actos terroristas, asesinatos, violaciones, robos, fraudes, violencia, etcétera, etcétera, en proporción, cuántas de esas cosas que son el lado más oscuro de la humanidad y que amenaza la destrucción de la humanidad, cuántas de esas cosas estuvieron provocadas, ya sea en sentido ideológico, ejecutadas, ya sea en sentido de ejecutor principal o secundario, por varones y cuántos por mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos del terrorismo, ¿no? ¿Cuántos terroristas son de sexo masculino y cuántos de sexo femenino? Si hablamos de genocidas, ¿no? ¿Cuántos son de y cuántos de estos, ¿no? Si hablamos de violaciones, de violencia física, de asesinato, ¿cuántos son de sexo? ¿No? En fin, yo no tengo la estadística, pero en el caso de que exista, y ciertamente que existe una estadística, ¿no? Más allá de lo que nosotros intuimos, ¿no? En forma obvia por las noticias que aparecen en la tele, ¿no? Cuántas y cuántos, ¿no? En fin. Yo creo que el Vaticano II, cuando dice mujeres detengan la mano del varón, la mano destructiva del varón, está argumentando, está diciendo esto, ¿no? Este pedido de la Iglesia hacia las mujeres no es un pedido que provenga de algún análisis del libro del Génesis o del libro, no sé, del Evangelio, sino de la experiencia empírica del siglo XX. O sea, el Concilio Vaticano II intenta dar una respuesta a los problemas del siglo XX. Es un concilio pastoral, no dogmático, ¿no? Realizado 20 años después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, después de, en fin, del genocidio, de los genocidios durante la Guerra Fría. Entonces, el Concilio Vaticano II ahí se orienta con su pensamiento y su corazón a las mujeres. Mujeres detengan la mano destructiva del varón. ¿Y por qué? Bueno, porque esa mano destructiva del varón realmente se ha hecho más que evidente en el siglo XX. El siglo XXI también. Entonces ya tenemos acá como 2 orientaciones, ¿no? La autoridad pontificia, ¿no? Que es válida para los católicos, es indicativa para los no católicos. Creo que la persona
Mariano, que me escribió, no es católico, pero puede ser orientativo, ¿no? Desde el punto de vista empírico, bueno, tenemos ahí unas referencias que vale la pena analizar, ¿no? Y si tiene una fuerza probativa. Bien. Tercer lugar, el argumento de la escritura, ¿no? De la escritura sagrada, que obviamente buscar algo de este tipo de superioridad no lo vamos a encontrar, está claro. Tampoco vamos a encontrar en la Biblia que el varón sea superior a la mujer. Sí que hay una relación como de dependencia de la mujer hacia el varón, ¿no? Eso es obvio. Y una funcionalidad, digamos, entre comillas, de la mujer en relación al varón, ¿no? La mujer fue creada, según el texto del Génesis, como ayuda del varón, ¿no? Entonces ahí aparentemente la mujer ocupa como un segundo lugar, y esto es lo que es erróneo. O sea, lo erróneo es pensar que la mujer sea inferior al varón, no que la mujer sea superior al varón, que nadie lo afirma en un sentido absoluto, pero el pensamiento más erróneo y más habitual dentro y fuera de la iglesia es pensar que el varón es superior a la mujer, y eso es absolutamente falso. Es falso, ¿no? Y entonces, ¿por qué es falso? Bueno, porque la mujer no fue creada como ayudante del varón, sino como remedio de la soledad del varón. Y entonces uno se pregunta, el principio activo, mayor positividad, digamos, ¿qué tiene? ¿El remedio o la enfermedad? El remedio. Entonces, cuando Dios crea a la mujer para remediar la soledad del varón, ¿no? Recuerden el texto, Dios crea las cosas, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, la mujer es el remedio de la soledad, el hombre está solo, pero no solamente está solo porque quiere, sino porque, y no es bueno, o sea, es desdichado, está enfermo, espiritualmente enfermo, es incompleto. Es muy fuerte la expresión no es bueno, después de haber repetido la Biblia, es bueno, es bueno, es bueno, esto, aquello, lo otro, es muy bueno la creación del hombre, y de repente hay una negatividad, ¿no? Por primera vez dice el Génesis, no es bueno algo. ¿Qué es lo? Eso es un llamado de atención muy fuerte si uno lee todo el texto, ¿no? No es bueno que el hombre está solo. ¿Y por qué no es bueno? Bueno, porque está solo. Esa soledad no es una soledad meramente física, ¿no? Como la soledad, no sé, de un astronauta, sino es una soledad de carácter ontológico, metafísico, una soledad que le impide al hombre ser feliz. De hecho, la Escritura dice, bueno, que Dios le presenta al hombre como otras compañías, ¿no? Otros remedios, ¿no? O diríamos, bueno, toma, te doy dinero, no, soy infeliz. Te doy poder, no, soy infeliz. Te doy riqueza, no, te doy placer, no, soy infeliz. Soy infeliz. En fin. Es interesante, ¿no? O sea, no es aquí, muchas veces interpretamos como que la mujer viene a ocupar un carácter secundario. En realidad, si uno lee el texto del Génesis, se da cuenta que es al revés. Es la mujer la que remedia la enfermedad espiritual del varón, que la Escritura llama soledad. Bien. Entonces es un argumento también, me parece a mí, desde el punto de vista de la Escritura, dentro de esta visión que ya nos indicó el Concilio Vaticano II, ¿no? Pero lo que más destaca el concilio y el Papa Juan Pablo II es la relación de la mujer con la vida, ¿no? Pero es un tema, digamos, sino evidente, porque si uno observa la relación del varón y de la mujer con la vida, si el varón obviamente aporta inicialmente el esperma y la mujer aporta el óvulo, ¿no? En sentido biológico, pero la vida se gesta, se desarrolla en el vientre de la mujer. O sea, el organismo de la mujer es mucho más complejo, más sofisticado, más delicado, más sutil, y no solamente el útero, sino el cerebro, toda la mujer, ¿no? Porque no es solamente cuestión
del útero. El útero no es una realidad independiente de la mujer, sino que es parte de la mujer, en fin, de todo lo que significa la maternidad, ¿no? Que el varón eso no lo tiene. O sea, mucho más compleja la biología y la psicología de la mujer que la del varón, ¿no? Por su relación con la vida. Entonces, Juan Pablo dice, bueno, esta relación que ustedes tienen con la vida, dice, proyéctenla. O sea, el feminismo, en este sentido, no sería varonizar a la mujer, sino darle la posibilidad a la mujer, a lo femenino, al principio femenino, a la feminidad, de ingresar en algunos ámbitos donde estuvo excluido. ¿Para qué? Para detener la mano destructiva del varón, ¿no? En este sentido va la reflexión de la Iglesia, ¿no? Que, en fin, que me parece que es muy interesante, ¿no? El problema, y con esto termino, es que nosotros entendemos el feminismo precisamente como elevar a la mujer a la dignidad del varón en términos jurídicos, sociales, laborales, de oportunidades, académicos, que si uno lo piensa, en realidad es un machismo. Porque el paradigma es el varón. Bueno, las mujeres quieren estar al nivel del varón, cuando en realidad el feminismo, el auténtico, para mí, ¿no?, el cristiano, sería al contrario, feminizar, ¿no? O sea, orientar estos ámbitos de dominio al amor, porque en definitiva la mujer tiene una vocación más clara hacia el amor, ¿no? Mientras que el varón tiene una vocación más hacia el dominio, ¿no? Esto lo vemos inmediatamente partiendo aún de la constitución física del varón, que es más fuerte físicamente, ¿sí?, y más racional. Ahora, la fuerza y la racionalidad son instrumentos fácilmente orientados al dominio y a la destrucción, ¿no?, a la guerra, en fin, a esto, al sometimiento de los demás, en fin, a todo lo que sabemos. Entonces, ¿para qué? No hace falta más de lo mismo, no hace falta mujeres que se varonicen, ¿no?, sino que al contrario, hace falta que el principio femenino, el principio del diálogo, del amor, del afecto, del perdón, de la paciencia, en fin, ingresen en ámbitos donde estaban excluidos, ¿no? El Papa Benedicto XVI habla de esto, pero habla en términos, él lo llama, ¿no?, como el principio mariano y principio petrino en la Iglesia. El principio mariano, dice él, o sea, María es más importante que el principio petrino, la jerarquía. O sea, el amor, María, ¿no?, es más importante que la institución en la Iglesia. Principio mariano, principio petrino. No es lo mismo, pero está relacionado, ¿no?, porque Pedro es la autoridad, ¿no? Pedro es la autoridad, pero María es el corazón de la Iglesia y es más importante, dice Benedicto, ¿no? Entonces no se trata obviamente de oponer, ¿no?, porque la Biblia dice Dios creó al hombre, varón y mujer. Es decir, cuando dice creó al hombre, lo dice en singular, y sin embargo inmediatamente introduce una pluralidad, una diversidad, varón y mujer. Entonces dice Dios creó al hombre, varón y mujer. ¿Cómo? ¿Al hombre o varón y mujer? Y que el hombre es entendido en este sentido como la unión del varón y de la mujer. El varón y la mujer, aún en el lenguaje vulgar, ¿no?, hablamos de la media naranja, ¿no?, es decir, como la mitad, ¿no? Y esto tiene que ver también con una reflexión también de la griega, ¿no? Platón, por ejemplo, habla de esto, ¿no?, de cómo hay una unidad entre el varón y la mujer, casi que son dos mitades de una sola unidad. En este sentido, el Génesis nos recuerda la unidad y la complementariedad, ¿no? Pero dentro de esa unidad y de esa complementariedad podemos señalar determinada superioridad de la mujer sobre el varón, muy importante en estos días, ¿no?, en la víspera de una guerra, tercera guerra mundial, Dios lo impida, y también de una determinada superioridad del principio masculino sobre el femenino, pero desde una perspectiva cristiana, de una visión cristiana, donde no hay nada más mejor que el amor,
Exactamente, ¿no? Porque Dios es amor, parecería que si la mujer es más cercana al amor, es más cercana a la vida, la mujer tiene una palabra aquí privilegiada, ¿no? Principio mariano, principio petrino. Recordemos, y con esto sí termino, el lugar de las mujeres en el Evangelio, cómo las mujeres fueron las que estuvieron al pie de la cruz, ¿no? Y los apóstoles salieron corriendo. Eso es indicio de algo, ¿no? Excepto Juan el Evangelista. Y después que luego de la resurrección Jesús se aparece en primer lugar a una mujer, no a Pedro, ¿no? Sino a una mujer, a María Magdalena. Hay un cambio de paradigma que quizá no hemos llegado a asimilar en el cristianismo, opuesto al paganismo, ¿no? Aquí la mujer, en fin. Por eso probablemente el feminismo, que hoy es tan importante, haya surgido por otro lado, porque el cristianismo todavía no ha sacado las conclusiones necesarias de su propia vida y experiencia, ¿no? En fin, creo que están indicadas claramente en el Concilio Vaticano II. Bueno, espero haber respondido así sencillamente, humildemente, a la pregunta de Mariano, y vuelvo a repetirles mi humilde también ofrecimiento a que escriban con preguntas para continuar un diálogo, ¿no? En este canal. Bueno, con esto me despido. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que pongan el like, lo compartan y se suscriban para la difusión del canal. Ahora sí, me despido, que tengan un muy pero muy buen día.